tardes, mi nombre es Víctor Cruzado, gerente de la firma PricewaterhouseCoopers. Vamos a conversar el día de hoy acerca de los gastos deducibles del impuesto a la renta. Entonces, para este fin vamos a tratar de entender algunos conceptos básicos acerca de los gastos deducibles. Primero, tengamos claro que los gastos para fines del impuesto a la renta podemos definirlos de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener gastos de dos grandes grupos, gastos deducibles y gastos no deducibles. Nosotros nos vamos a centrar básicamente en este primer grupo, los gastos deducibles, que son aquellos que cumplen con el principio de causalidad, que ya lo han explicado en su oportunidad. Entonces, pero tengamos presente que respecto a los gastos deducibles, también podemos nosotros clasificarlos de la siguiente manera, ¿no? Estos gastos deducibles podemos clasificarlo en gastos deducibles con limitaciones. Es decir, gastos que son aceptados para fines del impuesto a la renta, pero que el legislador ha establecido ciertas limitaciones a su deducción, como por ejemplo los gastos de representación, que es el 0.5% de los ingresos brutos hasta el tope de 40 UITs, o los gastos de vehículos destinados a la actividad de administración. O podría ser también la remuneración al directorio o los gastos financieros, o los préstamos, los intereses provenientes de préstamos entre empresas vinculadas. También vamos a encontrar gastos que son deducibles, pero previa anotación contable, Es decir, gastos que son deducibles en un 100%, pero que el legislador ha creído conveniente que su deducción será aplicable en la medida que se haya registrado la anotación contable. El caso más común que nosotros podemos encontrar, el que más conocemos, es el de la depreciación. Recuerden ustedes que el artículo 22 del reglamento de la ley del impuesto a la renta ha establecido que la depreciación aceptada es aquella que se encuentra contabilizada. Esa regla aplica para todos los bienes del activo fijo excepto inmuebles. Entonces, mi señor, la provisión aceptada es aquella que se encuentra contabilizada, ¿no? Y hay un tercer tipo de gastos deducibles, ¿ya? Hay un tercer tipo de gastos deducibles que también vamos a revisar, ¿no? Entonces nosotros tenemos, repasemos, tenemos limitaciones, previa anotación contable, y vamos a tener gastos que son deducibles, digamos, sin discusión, en un 100%, gastos que son deducibles en un 100%. Por ejemplo, nosotros podemos tener acá gastos vinculados a la legalización de los libros contables, es un gasto de la compañía y por lo tanto es un gasto deducible en un 100%. Entonces, vamos a revisar el día de hoy estos tres tipos de gastos, ¿no? Gastos sujetos a limitaciones, previa anotación contable. Sí tendríamos que hacer una precisión aquí al respecto, que el tema de la depreciación no lo tocaremos el día de hoy, esto lo tocaremos posteriormente, el tema de la depreciación, pero veremos otros gastos cuya anotación, que para que sea deducible previamente tienen que haber sido anotados en la contabilidad. Por ejemplo, los gastos de ejercicios anteriores. Y otro tema que también podríamos conversar acá y que es discutible es el tema de la provisión de cobranza dudosa, ¿no? Y ahí expondremos de repente las dos posiciones que existen. Y finalmente los gastos que no son deducibles en un 100%. Esto de repente no entraremos a mucho detalle porque ya lo deben haber conversado al momento que vieron el tema vinculado a principio de causalidad. Correcto, sin más preámbulos tratemos de empezar a hacer el análisis. Entonces, nosotros hemos dicho en varios casos que lo que tenemos acá son estos tres tipos de gastos, como podemos clasificar los gastos deducibles. Pero no basta con hacer el cálculo, por ejemplo, de qué parte de los gastos sujetos a limitación son deducibles, o qué parte de los gastos tengo que demostrar que he hecho un gasto que está anotado contablemente para tomar derecho al gasto. Hay casos en los que nosotros tenemos que demostrar, en muchos casos, en la realidad del servicio. Permítanme poner un ejemplo bien sencillo para no entrar a mucho detalle a esto. A muchos de ustedes, de repente en sus trabajos, de repente en la SUNAP, en el caso de nosotros, la firma nos asigna celulares.
La firma nos da celulares para poder estar en contacto con los socios, con otros gerentes, con nuestros clientes y nuestros proveedores. Entonces, creo que tenemos claro que el gasto por esos celulares cumple con el principio de causalidad. Cumplen con el principio de causalidad. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si ese consumo de celular que nosotros estamos realizando, este consumo de celular, en mi opinión, cumple con el principio de causalidad, ¿no? No entra mucho detalle qué causalidad porque ya lo han visto, pero sí hay un tema importante. ¿Cómo no basta con que cumpla solamente con el principio de causalidad, sino que tengo que demostrar que lo destiné a generar ingresos grabados, que es muy importante cada uno de estos conceptos? Hay un caso resuelto por el Tribunal Fiscal mediante resolución 2470 de la Sala 10 del año 2011, en donde la Administración Tributaria determina que el gasto por consumo de celulares que se ha otorgado a los gerentes de la compañía, a los vendedores de la compañía, no es gasto deducible. El Tribunal Fiscal falla a favor de la Administración Tributaria. Pero ¿qué es lo que dice? Lo importante es qué dice el Tribunal Fiscal en esta RTF. En este RTF el Tribunal Fiscal señala que si bien el gasto no es deducible no porque no cumpla con causalidad, sino porque no se ha demostrado que se destinó a generar renta grabada. Lo que dice el tribunal es que no se entregó documentación que acredite que se le haya dado a los funcionarios que laboran en la empresa. No se entregó la relación de llamadas telefónicas que hayan hecho los funcionarios. Y no se entregó, me dice, el número de celular asignado a cada uno de los funcionarios. Entonces, como no se entregaron esos elementos de prueba, el tribunal señala que el gasto por celular no es deducible, porque no se acreditó la prueba, es decir, no se acreditó que estaban destinados a generar ingresos grabados. Eso es lo que señala el tribunal. Entonces, vamos a ver en cada uno de estos gastos que es importante poder acreditar dicho elemento de prueba, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos un poquito más adelante que efectivamente me van a ayudar a ver este tema. Gastos financieros. ¿Qué pasa con los gastos financieros, señores? La ley del impuesto a la renta establece lo siguiente respecto a los gastos financieros. ¿Y qué me dice? ¿No? A ver. Me dice lo siguiente, me dice, señores, el inciso A del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. ¿Qué señala el inciso A? Me dice a mí lo siguiente, señores, recordemos nosotros que el 37 lo que regula es la deducción de los gastos. Entonces lo que me dice es lo siguiente, me dice, señor, si usted tiene préstamos, usted ha adquirido préstamos, y estos préstamos usted lo ha destinado a la adquisición de bienes o servicios, y estos bienes o servicios, a su vez, están destinados a la generación de renta grabada, entonces dice que estos préstamos, ¿qué generan? Generan gastos financieros, entonces es decir, generan intereses. Entonces, mis señores, si estos préstamos que le generan intereses, gastos financieros, se destinaron a la adquisición de bienes o servicios que me van a generar ingresos grabados, en consecuencia, estos gastos financieros son deducibles. Hasta ahí la norma no me dice gran novedad. Hasta ahí está cumpliendo el principio de causalidad. Pero punto seguido, la norma me dice lo siguiente. Pone una limitación, vamos a ponerlo con lapicero, con plumón rojo, me dice, pone una limitación. Y esta limitación que me pone aquí la administración tributaria, perdón, no la administración, disculpen, la norma legal, esta limitación que me pone la norma legal es lo siguiente, me dice lo siguiente. Señores, estos gastos financieros solo son deducibles, o dice solo son deducibles
solo son deducibles, me dice, la parte que exceda el importe de los ingresos exonerados e inafectos. La parte que excede el importe de los ingresos por intereses exonerados e inafectos. Solo son deducibles la parte que exceda, ¿sí?, el importe de los ingresos por intereses exonerados e inafectos. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos que tener claro un tema, es decir, estos gastos financieros no son deducibles en un 100%. No, el legislador me ha puesto una limitación y el legislador me ha dicho que de este gasto financiero, de este importe de gasto, solo te acepto como deducible, como gasto tributario, la parte que exceda al interés, al ingreso por interés exonerado o inafecto. Tratando de traducir esto, lo que me está queriendo decir la norma es lo siguiente. Vamos a explicar primero qué es lo que me quiere decir la norma con que el gasto financiero es deducible en la parte que exceda a los ingresos por intereses exonerados o inafectos, y de ahí vamos a revisar qué intereses exonerados o inafectos podemos tener. No hay muchos, pero hay algunos, ¿no? Entonces, veamos este ejemplo. A ver, voy a poner un ejemplo bien sencillo y de ahí poco a poco vamos complicando un poquito el ejemplo. Vamos a poner así, sin entrar a mayor detalle, lo siguiente. Yo tengo gastos financieros o gastos por intereses, como mejor prefieran llamarlo, gastos financieros. Y tengo ingresos por concepto de intereses, de interés exonerado o inafecto. ¿Ok? Y lo que nosotros tenemos es lo siguiente, tenemos una situación A en esta compañía. El gasto financiero es 100, pero el interés exonerado e inafecto viene a ser 15. Entonces, para fines contables, no me cabe la menor duda, y creo que para todos es claro que para fines contables el gasto financiero o el interés es 100. Ese es el gasto contable. Contablemente el gasto es 100. Pero para fines del impuesto a la renta, el gasto deducible o el gasto aceptado para fines tributarios no será 100. El inciso A del 37 de la ley me dice que este gasto que está acá es aceptado para fines del impuesto a la renta en la parte que excede este ingreso. Entonces solamente es gasto 85. Solamente es gasto 85. Es gasto no deducible, en consecuencia, gasto no deducible 15. Gasto no deducible 15. Acá viene un tema que vamos a atacarlo un poquito más adelante, porque acá se va a presentar una situación muy particular en el análisis que vamos a visualizar acá. Una situación muy particular cuando, producto de este cálculo, la empresa tenga pérdidas tributarias. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, hasta acá, el gasto deducible es 85. Ese es el gasto tributario. El gasto contable es 100. Estos 15 que están aquí no es gasto tributario, es una adición al cálculo del impuesto a la renta. Yo puedo tener una situación B. Puedo tener gasto financiero 100, intereses exonerados o inafectos 0. Por lo tanto, aquí el gasto deducible será íntegramente los 100. ¿Por qué? Porque la norma me dice que este gasto por interés deducible es la parte que excede este ingreso. Al no haber ingreso, todo es deducible. Puede pasar una última situación. Gasto financiero 100 y acá tengo 120 de ingreso. Por lo tanto, el gasto deducible para fines del impuesto a la renta, el gasto financiero para fines del impuesto a la renta será 0. El gasto contable, no queda la duda que es 100, ese es el gasto contable. Pero el gasto tributario será 0. ¿Por qué? Porque este gasto financiero no excede al ingreso por interés. Como no le excede, nada es deducible.
Es decir, mami, voy a tener una adición en este ejemplo de 100, ¿no? Vamos a tratar de entender esto un poquito mejor. Cuando la norma me habla a mí de ingresos por intereses, exonerados o inafectos, vamos a repasar rápidamente cuáles son esos. No hay mucho, como les he dicho, pero hay algunos. Uno de estos gastos, vamos a revisar dos, uno de estos, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, yo he hecho pagos en exceso, me equivoqué en el pago del impuesto a la renta de un determinado año. Entonces solicito la devolución a la administración tributaria, me fiscaliza, me da la razón y me devuelve el tributo que yo he pagado en exceso. Y esa devolución de tributo pagado en exceso, ese impuesto a la renta pagado en exceso, me genera que me está devolviendo como tributo, digamos, 100.000 soles. Como interés, en aplicación del Código Tributario me lo devuelven con interés, me devuelven un interés de 15.000, por poner un monto X. Entonces, ya el Tribunal Fiscal ha señalado claramente que estos 15.000 soles que están acá, si bien constituyen un ingreso, es un ingreso no gravado, es un ingreso que no paga impuesto a la renta, no está afecto al impuesto. ¿Es un ingreso contable? Sí. ¿Que incrementa la utilidad contable? Sí. Pero es un ingreso que para fines del impuesto a la renta no paga impuesto. ¿Por qué? Porque el tribunal señaló que este ingreso no proviene de una operación con terceros. En consecuencia, estos intereses van a constituir ingreso no gravado. O sea, es un ingreso que no paga renta. Entonces, estaría comprendido dentro de este concepto de acá, ingresos exonerados o inafectos. Otro de los temas que ustedes pueden ver como intereses exonerados es lo que me establece el artículo 3º de la decisión 578. Está establecido en el artículo 3º de la decisión 578. La decisión 578 es el convenio para evitar la doble imposición entre los países miembros del Pacto Andino. Entonces vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Yo tengo una empresa acá, ABC, que está domiciliada en Perú. Acá tenemos una empresa XYZ que está ubicada en Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? XYZ le dice a la empresa peruana, ¿sabes qué? ¿Puedes prestarme cierta cantidad de dinero? ¿Cuánto quieres? Pues necesito $1 millón de soles, $1 millón de dólares. Ok, entonces te hago el préstamo y te presto $1 millón de dólares. ¿No? Te presto $1 millón de dólares. Pero el préstamo no es gratis, ¿no? Nadie va a prestar gratis. Entonces lo que va a ocurrir es que XYZ le va a dar a ABC, ubicado en Perú, le va a devolver el capital, que es el $1 millón de dólares, más un interés. Y el interés que han fijado es del 10% anual. Y entonces ese 10% anual significa que en interés se le va a pagar $100.000. Acá tenemos que aplicar el convenio de doble imposición. ¿Qué va a ocurrir? Estos $100.000, su riqueza, la generación de esos ingresos, ¿dónde se encuentran? ¿En Perú o en Ecuador? Esos ingresos se originan por la colocación de capital, ¿dónde? En Ecuador. En consecuencia, al constituirse en Ecuador, eso paga impuesto a la renta, esos 100.000 soles pagan impuesto a la renta en Ecuador. Y el impuesto a la renta que pagan en Ecuador, ¿de cuánto es? Pongamos una tasa igual que la del Perú, 30%. Entonces, Ecuador, ¿qué va a hacer? La empresa ecuatoriana, ¿qué va a hacer? De los 100.000 que tiene que darnos en efectivo, nos va a retener 30.000. Y lo que nos va a entregar en efectivo es 70.000 soles. Eso es lo que nos tiene en efectivo. ¿Qué va a dar?
¿Qué me va a dar la empresa ecuatoriana? Te va a decir, señor, ¿sabe qué? Yo le debo 100.000 soles sin intereses, aquí tiene 70 y le doy un certificado por haberle hecho la retención en Ecuador. Eso es lo que va a pasar aquí en Ecuador. ¿Qué pasa en Perú? En aplicación del artículo 3 de la decisión 578 se establece lo siguiente, y permítame leerlo, dice, independientemente de la nacionalidad o domicilio de las personas, las rentas de cualquier naturaleza que éstas obtuvieren solo serán gravables en el país miembro en que tales rentas tengan su fuente productora, salvo los casos de excepción previstos en esta decisión. Por tanto, los demás países miembros que, de conformidad con su legislación interna, se atribuyan potestad de gravar las referidas rentas, deberán considerarlas como exoneradas. Traduciendo eso, lo que me está diciendo es, los intereses, si no fuese Ecuador, si esto hubiese sido, por ejemplo, otro país, Argentina, con quien no tenemos convenio, esos intereses están grabados tanto en Argentina como en Perú. Pero como estamos haciendo la operación con un país que tenemos convenio, esos intereses van a estar grabados en Ecuador únicamente, y cuando lleguen a Perú, esos intereses se van a considerar exonerados. No pagan impuesto a la renta. Entonces, hasta acá lo que nosotros hemos podido ver es dos ejemplos bien sencillos de ingresos por intereses que no están afectados al impuesto de la renta. Los intereses por devolución de impuestos y los intereses provenientes de un préstamo a un país, a una empresa ubicada en un país miembro de la comunidad andina. Esos ingresos, si es una empresa, la que percibe los ingresos, se van a considerar renta exonerada. Entonces, ahí es donde tengo que hacer este cálculo. Pero ¿qué va a pasar acá? Vamos a tratar de entender esto mejor, cómo funcionaría y cuál sería el efecto en la empresa, porque este es un cálculo muy particular. ¿Qué va a pasar en la empresa si es que la empresa tiene pérdidas tributarias? Entonces, aquí ocurre lo siguiente. ¿Qué me dicen? A ver, me dice que yo tengo gastos financieros por 200.000 soles. Tengo gastos financieros por 200.000 soles. Esos son los gastos provenientes o los gastos por intereses provenientes de los préstamos que hemos obtenido, y estos 200.000 soles son los intereses que han devengado. Pero ocurre que estos gastos financieros, que es un gasto contable, para determinar cuánto de estos 200 es gasto para fines del impuesto de la renta, tengo que compararlo contra los ingresos por concepto de intereses exonerados o inafectos. Y lo que nosotros decimos es que tengo intereses por devolución de impuestos. Tengo intereses por devolución de impuestos de 35.000. Tengo intereses por préstamos que se ha otorgado a una empresa colombiana. Colombia, como sabemos, también es un país miembro de la Comunidad Andina de Naciones. En consecuencia, los intereses que me remese mi cliente en Colombia, esos intereses provenientes de este préstamo no van a estar grabados en Perú y por lo tanto constituyen ingresos exonerados. Hasta ahí decimos, comparamos y decimos lo siguiente: lo que nosotros tenemos es gasto por 200.000, ingresos exonerados e inafectos por un total de 155.000. Yo quiero determinar aquí el gasto deducible. ¿Cuánto de esos 200.000 es gasto para fines del impuesto a la renta? Pues el exceso de estos importes. El exceso de esto debería ser 45.000 nuevos soles. ¿Qué significa esto? Que estos 200.000 es gasto para fines del impuesto a la renta, para fines contables. 200.000 gasto para fines contables. Pero de estos 200.000 como gasto para fines contables, solamente es tributariamente gasto 45.000 soles. Y es gasto no deducible el importe de 155.000 soles. 155.000 soles. Ese es uno de los cálculos
que me dice la ley del impuesto a la renta que son deducibles con limitaciones. Los gastos financieros no son deducibles en un 100% en la medida que nosotros tengamos ingresos por intereses exonerados o inafectos. Pero aquí no me acaba el problema. El problema se complica para aquellas empresas que tienen pérdidas tributarias. Y el panorama se les vuelve un poquito complicado a estas empresas. Y vamos a analizar por qué. Entonces vamos a suponer un caso bien sencillo de una empresa que obtiene estos ingresos exonerados para que vean cómo es qué es lo que pasa en esta empresa con esta pérdida tributaria producto de este cálculo. Entonces lo que se dice es lo siguiente. Y lo que voy a comentar a continuación, quiero dejarlo claro, puede ser considerado un tema controversial, un tema 100% opinable. Yo no voy a decir que yo esté bien o esté mal, simplemente voy a poner claro acá dos posibles situaciones que se pueden estar presentando. Para estos fines decimos lo siguiente, vamos a suponer que nosotros tenemos acá una pérdida contable, o vamos a poner una utilidad contable con los siguientes efectos, ¿ok? Tengo lo siguiente, tenemos acá una utilidad contable de 100.000 soles, pero también tenemos deducciones. Estas deducciones que nosotros tenemos, ¿cuál es? Es depreciación de bienes en leasing. Esta depreciación de bienes en leasing viene a ser por 600.000 soles. ¿Ok? 600.000 soles. Después nosotros podemos tener amortización, la amortización de intangibles. Esta amortización de intangibles, perdón, permítame aquí dejarle el espacio suficiente para poder hacer el caso correctamente. Entonces vamos a dejar adiciones y aquí vamos a poner deducciones. Entonces, en deducciones, ¿qué decíamos que teníamos? Teníamos una depreciación de bienes en leasing, y esta depreciación de bienes en leasing le habíamos dicho que era por 600.000. Tenemos también la amortización de intangibles. Esta amortización de intangibles que tenemos acá es por 700.000, es por 700.000, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos nosotros adicionalmente intereses provenientes de un préstamo otorgado a una empresa ecuatoriana. Y estos intereses otorgados a una empresa ecuatoriana me dicen que es de 100, ¿correcto? Me indican que es de 100. En consecuencia, lo que nosotros tenemos acá es una pérdida tributaria, aproximadamente tenemos nosotros una pérdida tributaria de 1.100, acá tenemos 800, 1.400 menos 1.100, me queda una pérdida tributaria de 300, ¿correcto? Pero mi cálculo no acaba allí. Ocurre que vamos a tener aquí un tema importante que analizar. Acá lo que me dicen es lo siguiente. Repasemos el caso anterior. Yo tengo una empresa peruana XYZ, tengo una empresa ubicada en Ecuador, tenemos una empresa ubicada en Ecuador, y esta empresa ubicada en Ecuador, que es ABC, esta es ubicada en Ecuador y esta ubicada en Perú. XYZ le da un préstamo a ABC de 100.000, 200.000 dólares. ABC, ¿qué va a hacer? ABC lo que va a decir es lo siguiente: yo te voy a pagar tus 200.000 dólares de capital, pero adicionalmente te voy a pagar 20.000 soles de intereses. Esos intereses pagan impuesto a la renta en Ecuador, no van a pagar impuesto a la renta en Perú, no van a pagar impuesto a la renta en
Perú. Vamos aquí a mejor a corregir un detalle. Son 2 millones, son 2 millones de capital, son 2 millones de capital, ¿correcto? Pero el interés que se va a pagar ahora es de 100.000 soles, ¿ok? 100.000 soles. Entonces, esos 100.000 soles pagan impuesto a la renta en Ecuador, pero en Perú van a ser ingresos exonerados. Es decir, ¿qué va a pasar con los ecuatorianos? Los ecuatorianos le van a retener impuesto a la renta, le van a retener 30.000. Y a Perú le van a enviar un efectivo de 70.000. Entonces, ¿Perú qué va a hacer? Perú lo que va a tener es lo siguiente. Perú va a tener una caja por concepto de intereses que está recibiendo de 70.000. Va a tener un ingreso, Perú va a tener un ingreso en realidad de 100, porque 100 es lo que le debería reconocer como ingreso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Ecuador, ¿qué hizo Ecuador? Le retuvo a Perú 30.000. Esos 30.000 que le retuvo a Perú, ¿ya? Esos 30.000 que le retuvo a Perú, ¿qué ocurre? Perú le va a dar a Perú, Ecuador le va a dar a Perú un certificado de retención. Ese certificado de retención debería servirle a Perú para que lo pueda aplicar contra el pago del impuesto. Pero ¿qué ocurre? Estos ingresos que vienen a Perú se ha establecido que son ingresos exonerados. Son ingresos exonerados. Quiere decir que no pagan renta. En consecuencia, esta retención que le han hecho aquí, esta retención que le han hecho a Perú aquí en Ecuador, no se va a poder, X y Z no lo va a poder utilizar en el país porque este ingreso en Perú no paga renta. Entonces, esos 30.000 que tiene Perú como certificado de retención deberían ir como un gasto. Y tengo un gasto de 30. Entonces, ¿cómo cambia mi cálculo? ¿Cómo se afecta mi cálculo del impuesto a la renta o de la pérdida tributaria que hemos determinado acá? Entonces, lo que tenemos que hacer es un cálculo bien sencillo. Y decimos, a ver, ¿tengo rentas exoneradas? Sí. ¿Por cuánto? Por 100.000 que son los intereses. Hasta ahí estamos bien. Pero ocurre que en mi contabilidad nosotros también tenemos, ¿qué cosa? Nosotros también tenemos gastos por intereses. Es decir, por un lado voy a tener un gasto por interés y por el otro lado voy a tener, ¿qué cosa? Un ingreso por interés. El ingreso por interés 100, tengo que saber cuánto es el gasto. Entonces, acá decimos lo siguiente. Entonces, tenemos el gasto, vamos a ponerlo así sencillo, el gasto es 140. Gasto por interés, gasto financiero. El ingreso por interés exonerado es 100. Entonces, nosotros queremos saber cuánto es el gasto deducible. El gasto deducible será la parte de estos 140 que exceda a los 100. Por lo tanto, el gasto deducible, 40. Gasto no deducible sería en este caso 100. Gasto no deducible 100. Veamos cómo ese cálculo afecta a mi pérdida. Y aquí es donde aparece la controversia. Decimos, estos ingresos que hemos recibido de Ecuador, estos intereses que hemos recibido de Ecuador, es un ingreso exonerado. Por lo tanto, en mi cálculo el impuesto a la renta va a ir como una deducción. Está viniendo una deducción de 100. Pero el hecho de tener ese ingreso exonerado, ¿qué me genera? Me genera un gasto no deducible, que son los gastos, parte de los gastos financieros. Recuerden que tenía gasto financiero 140, tenía ingresos no grabados de 100, por lo tanto es deducible 40 y gasto financiero no deducible 100. Este gasto financiero no deducible nosotros lo conocemos como gasto financiero limitado. Es decir, ¿qué parte del gasto financiero no es deducible? Me dice que es no deducible 100. ¿Correcto? Ahí decimos en consecuencia que mi pérdida tributaria en consecuencia, ¿cuánto será? ¿Seguirá siendo 300? Revisamos. Acá tengo 1.200 y aquí teníamos 1.400. Entonces mi pérdida tributaria ya no es 300, con ese cálculo que hemos hecho. Entonces ahora debería quedar en una pérdida de 200.
Pero esa no es mi pérdida arrastrable. No es mi pérdida arrastrable. Porque acá tengo un detalle importante. La ley del impuesto a la renta me dice, señores, que la pérdida tributaria que yo puedo aplicar a los ejercicios futuros no debe comprender ¿qué cosa? Las rentas exoneradas. Es decir, la ley del impuesto a la renta me dice, esta es renta exonerada, la ley del impuesto a la renta dice, señores, esta pérdida que estoy determinado acá no debe comprender ¿qué cosa? Rentas exoneradas. Entonces, a estos 200 que está aquí, usted lo que tiene que hacer, le dice, es quítele este efecto de 100. Entonces, lo que nosotros decimos es más rentas exoneradas y por lo tanto le ponemos los 100. La pérdida tributaria que yo debería tener debería ser de 100. La diferencia entre los 200 menos quitándole estos 100. Esa es una posible posición. Digamos, es una posición A. Y vamos a ver otra posición. Algunos dirán, 100 es la pérdida que yo puedo aplicar en los años siguientes. Hay quienes dicen lo siguiente. 200 es la que tú has determinado, ¿correcto? Entonces, lo que tienes que restarle, ¿qué es? Vas a tener que restarle a estos 200 las rentas exoneradas, ¿de acuerdo? Le quitan los 100. ¿Ya? Pero, señor, un ratito, espérese un ratito. ¿Usted qué tiene acá? Usted tiene esta renta exonerada de 100. Pero esta renta exonerada ¿no le ha generado a usted una adición? Si usted no tuviera esta renta exonerada, usted no tendría esta adición. Si esta renta exonerada desaparece, desaparece esta adición. Entonces, si la ley de renta le dice a usted que tiene que quitar las rentas exoneradas de la pérdida, es decir, no me aceptan la deducción de las rentas exoneradas, dicen algunos especialistas, entonces es ilógico que me digan que tengo que mantener la adición. Si quito la deducción para determinar la pérdida, entonces sostienen, es lógico que también quite la adición. Entonces lo que dicen aquí, usted tiene que quitar esa adición, y esa adición que usted quita es por 100. Entonces su pérdida tributaria realmente viene a ser de 200. Como digo, yo no voy a decir que si una posición es buena o es mala. Son las dos posiciones que se manejan. La última de ellas dice lo siguiente, señores, si no me aceptan esta deducción, porque dice que las pérdidas tributarias no deben comprender rentas exoneradas, de acuerdo, pero yo no tendría esta adición si no es que no tuviera esta deducción. Si ustedes me dicen que desaparezca esta deducción, también debería desaparecer la adición. Entonces, ese es el problema que se genera producto de limitar los gastos financieros en aquellas empresas que tienen pérdidas tributarias, ¿no? Vamos a tratar de ver ahora, en realidad hemos tratado de abarcar los principales conceptos que genera este gasto financiero. Vamos a ver ahora qué pasa, digamos, básicamente en el caso de préstamos entre empresas vinculadas. Tienen ahí en su material algunas resoluciones del Tribunal Fiscal, ¿no? Básicamente que me señala que este gasto financiero es deducible con limitaciones, pero siempre y cuando también se cumpla con el principio de causalidad. Esa es la resolución 5402, ¿no? La resolución 12.444 de la Sala 4 del 2009, lo que me dice que este gasto financiero es deducible con limitaciones y no interesa si el gasto por interés se pagó o no se pagó. Lo que interesa es que el gasto haya devengado, ¿no? La deducción de intereses por operaciones de refinanciamiento, es decir, si yo refinancio una deuda, los intereses provenientes del refinanciamiento también son deducibles, pero con limitaciones. Hay que hacer este cálculo, ¿no? Hay un tema importante que tenemos que tener claro. ¿Estos gastos financieros son deducibles con limitaciones? Sí. Pero ¿se acuerdan del ejemplo que vimos de los celulares, donde había que demostrar efectivamente que los celulares se destinaban a generar renta gravada? ¿Y el tribunal qué dijo? El tribunal me dijo a mí, señor, déme la relación de llamadas telefónicas, la relación de personal a quien se le ha dado teléfono, demuestre usted que el personal labora en la compañía. Me pidió que lo aprobara. Pues el Tribunal Fiscal también ha señalado en una resolución, la 261 de la Sala 1 del 2007, que este gasto financiero que nosotros tenemos acá de 140 tiene que demostrarse
a qué se destina el préstamo. Es decir, yo tengo que comprobar que este gasto financiero obviamente proviene de un préstamo. Yo tengo que probar a qué ese préstamo se destinó a la obtención de ingresos grabados. Si no puedo probar eso, ese gasto financiero es no deducible. Ese gasto financiero es no deducible. Hay alguna resolución del Tribunal Fiscal, este también es un tema controversial, está creado todavía algunas opiniones en contrarias, pues hay varias resoluciones del Tribunal Fiscal que dice que si yo me endeudo, tomo un préstamo para comprar acciones de una empresa, en consecuencia me dice que los intereses que deben en ese préstamo son gastos deducibles. Y la lógica es la siguiente, hay quienes sostienen que si yo tomo un préstamo para comprar una empresa, entonces esos intereses es gasto no deducible. ¿Y por qué? Porque ese préstamo está vinculado a la obtención de dividendos y los dividendos es renta no gravada. Esa es una posición respetable. Aquí no entramos a discutir si es válida o no es válida. Acá hay otra posición que señala lo siguiente. Veamos un ejemplo. Ustedes recordarán que hasta hace 1 año, 2 años atrás, uno se paseaba en verano y encontraba 2 marcas de helado. Encontraba Lamborghini y encontraba Donofrio. Donofrio tenía el 75% de mercado, Lamborghini hasta unos años atrás tenía un 5%, pero fue tal el crecimiento de Lamborghini que llegó a tener hasta hace 2 años atrás el 25% de mercado. ¿Qué dijo Donofrio? Oye, este piojo, y disculpen la expresión, este piojo ya me está empezando a fastidiar. Entonces, ¿sabe qué? Hay que desaparecer al piojo. ¿Y qué hizo Donofrio? Compró Lamborghini. ¿Sí? Posible, yo no sé si Donofrio lo habrá comprado con préstamos o recursos propios, no lo sé, pero ¿qué hizo? Desaparecer, comprar Lamborghini. Una vez que compró Lamborghini, ¿qué hizo? Lo desapareció. Al verano siguiente, ¿alguien encontró un helado de Lamborghini? Nadie. ¿Y qué hizo Donofrio? Recuperó ese 25% del mercado que le había perdido. Ustedes de repente muchos de ustedes no se acordarán por la juventud, pero los que ya tenemos canas nos acordaremos que hace años atrás pues había una cervecería muy chiquita ubicada en el Cusco y en Arequipa que decidió incursionar en Lima, ¿no? Y la cerveza batió récord en Lima, que estamos hablando de la cusqueña, ¿no? La cerveza cusqueña muy buena, incursionó en Lima, sacó una promoción de que sorteaba un carro cada mes y era la bebida que todo el mundo prefería. Ya nadie quería tomar Pilsen, bueno, casi nadie toma Pilsen, la Cristal ocasionalmente, y todos querían su cusqueña. Es más, estaban ya en un programa, Cervesur estaba en un programa de venir a incursionar al mercado limeño 100%, tenían planes de expansión. ¿Qué hizo Bacus? ¿Sabe qué? Este tipo me está fastidiando, ¿no? Me está fastidiando. Ok, yo no voy a entrar a una guerra. Cómprenle la empresa. ¿Qué hizo Bacus? Puso la plata en mesa y compró la empresa. Posiblemente se endeudó para comprar Cervesur. ¿Pero qué hizo? Eliminó la competencia. Porque, al comprar Cervesur, la cerveza finalmente siguió vendiendo cusqueña, pero la ganancia ya no se iba a la competencia, la ganancia se iba a Cervesur. Entonces, hay especialistas que sostienen indudablemente que se cumple con el principio de causalidad, porque uno cuando compra una empresa no está pensando comprar en una empresa por tener dividendos, sino por crecimiento, por sinergias. Vean a Alicor. Alicor era un piojito, ¿no? Alicor era consorcio distribuidor, era un piojito en los años 92, 93, no existía Alicor. ¿Qué hizo Alicor? Tomó un préstamo enorme para esa época, tomó bonos, préstamos, se endeudó, ¿y qué hizo? Compró la Fabril, ¿no? Compró la Fabril, la principal empresa que entre los principales productos que tenía era aceite Primor. Después, ¿qué hizo? Compró Nicolini, ¿no? Después, ¿qué hizo? Compró una serie de empresas, compró Molinera Inca, compró Canú, sí, compró una serie y todos con endeudamiento. ¿Pero qué buscaba Licor? ¿Quería los dividendos de esa empresa? Quería crecer. Entonces, el tema es discutible. Entonces el tribunal ha señalado que el gasto es deducible, ¿no? Acá hay un tema también que es importante, es que si yo me endeudo, tomo un préstamo para construir un activo fijo, esos intereses del préstamo van a ser gasto. Norma expresa la ley del impuesto a la renta,
los préstamos destinados, destinados a la adquisición de un activo fijo, esos intereses no deben formar parte del costo, se van al gasto. Y los intereses de fraccionamiento, la ley del impuesto a la renta determina que lo que se otorguen conforme al Código Tributario son gastos deducibles. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora otro tema que resulta interesante. Vamos a ver qué pasa cuando hablamos de préstamos entre empresas vinculadas. Préstamos entre empresas vinculadas. La ley del impuesto a la renta, ¿qué me ha establecido? Me dice lo siguiente: a ver, señor, si usted puede otorgarle a su empresa vinculada préstamos con la tasa de interés que quiera. No la ley de renta, perdón. Comercialmente hablando, yo le puedo prestar a mi empresa vinculada dinero con la tasa de interés que quiera. Es más, si no quiero cobrar intereses, comercialmente no le cobro. Pero para fines tributarios, lo que me dice la ley del impuesto a la renta y las normas de precios y transferencia es que no hay lonche gratis. A mi empresa vinculada yo sí tengo que cobrarle intereses, ¿no? Pero también me ha puesto una limitación a los intereses, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hacían las empresas básicamente era lo siguiente. Lo que me decían: oiga, señor, usted tiene aquí una empresa X y Z, ¿no? Está también domiciliada en Perú, pero ocurre que la situación de esta empresa es que tiene pérdida tributaria. Y tiene una pérdida tributaria de 10 millones de soles. Vamos a suponer un caso bien sencillo, hasta un poco burdo. Tenía crédito fiscal, ¿de cuánto? Tenía un crédito fiscal acumulado de 3 millones de soles. Pero ustedes tenían su vinculada, y esta vinculada que él tenía, la vinculada de la empresa ABC, ¿no? Y esta tenía renta neta de 1 millón de soles, y tenía seguramente IGB por pagar, ¿no? Entonces ustedes lo que dicen es: las empresas vinculadas, yo soy accionista en un 99.99% en esta empresa, X y Z es accionista en esta empresa en un 99%. Entonces en realidad las dos son mías, una en mi bolsillo derecho, el otro en mi bolsillo izquierdo. Pero ¿qué ocurre? Yo me estoy dando cuenta aquí que ABC tiene un problema. Ha generado una renta neta de 1 millón y va a pagar impuesto a la renta de 300.000. Algunos empresarios decían: ¿sabes qué? Dale un préstamo. Dale un préstamo, no sé, pues dale un préstamo de 10 millones de soles. ¿Ya? Y cóbrale una tasa de interés del 10%. Estoy exagerando, todo de manera exagerada, de tal manera que el interés que se devengaba era de 1 millón de soles. Eso era gasto. Ese era gasto que compensaba qué cosa, la utilidad tributaria, la renta neta. De tal manera que tenía una renta neta de 1 millón, un gasto por intereses de 1 millón, el efecto era cero. No había impuesto a la renta que pagar en ABC. Pero este millón se iba como ¿qué? Como ingreso a X y Z. X y Z que decía: ok, tengo un ingreso acá hay un ingreso de 1 millón, pero tengo pérdida tributaria de 10. Entonces tampoco pago renta, porque este millón lo compenso contra mi pérdida tributaria y tengo una pérdida de 9. Lo que ha dicho el legislador es lo siguiente: oiga, señor, primero me ha puesto una serie de limitaciones por norma de precios de transferencia. La tasa de interés tiene que ser una tasa de interés de mercado. Segundo, tú que le otorgas un préstamo a ABC, el préstamo que le otorgas a ABC no puede superar 3 veces el patrimonio. 3 veces el patrimonio del año anterior. 3 veces el patrimonio del año anterior. Entonces ahí las reglas cambian un poquito. ¿Y qué pasa? Tratemos de ver un ejemplo bien sencillo. Entonces decíamos nosotros, hay limitaciones para establecer la deducción de los gastos por intereses entre empresas vinculadas. Vamos, antes de ver la proyección en PowerPoint, vamos a ver primero a tratar de explicar un ejemplo bien sencillo sobre esto, ¿ya? Para dejarnos entender. ¿Qué ocurre? Supongamos que lo que nosotros tenemos es lo siguiente, ¿no? Tengo la empresa ABC y tengo la empresa X y Z. X y Z tiene un patrimonio al 31 de diciembre del 2012, tiene un patrimonio de
700.000 soles. Tiene un patrimonio de 700.000 soles. ABC decide otorgar un préstamo a X y Z. Y lo que dice, ¿saben qué, señor? Este préstamo que te voy a otorgar equivale a 3 millones de soles. 3 millones de soles. Entonces, y la tasa de interés, para hacerlo sencillo, el interés que se va a calcular es del 10%. Entonces, así es sencillo, para no complicarnos la vida, me dice lo siguiente: a ver, señores, el gasto financiero que tiene la compañía, el gasto financiero, o mejor primero pongamos la cuenta por pagar, la cuenta por pagar producto del préstamo es de 3 millones de soles. 3 millones de soles. Lo que ocurre es que el interés para fines del préstamo, el interés devengado, será en este caso 3%, 300.000 soles. Me dice la norma lo siguiente: oiga, señor, para fines tributarios, el préstamo que tú otorgas a tu vinculada tiene un límite. Ese límite es 3 veces el patrimonio del año anterior. Entonces, el patrimonio del año anterior es 700.000 soles. Entonces, esto multiplicado por 3 me da 2.100.000. Quiere decir que el monto máximo de endeudamiento que yo tengo derecho a otorgar, en este caso es de 2.100.000. Entonces, a estos 2.100.000 le aplico la tasa del 10%, que es el interés que se pactaron entre las partes, y se tiene que estar a valor de mercado. Eso significa que el interés que se va a aceptar para fines del impuesto a la renta, el interés aceptado para fines del impuesto a la renta será de 210.000. La diferencia entre el interés devengado o el interés contable versus el interés tributario, los 90.000, esto será un gasto no aceptado para fines del impuesto a la renta. Será un gasto no aceptado para fines del impuesto a la renta. Hay que hacer aquí una observación. Aquí hemos partido de un solo préstamo, hemos partido de que el desembolso ha sido de determinada fecha, pero hay préstamos donde las empresas pueden otorgar a sus vinculadas 2, 3 préstamos en el mes, son en cancelación, las cancelaciones son en periodos distintos. Entonces es recomendable calcular los intereses de manera diaria, no calcularlo así como yo lo he hecho anualmente. No, es recomendable calcularlo de manera diaria, de tal manera que nos permita determinar el interés exacto que será deducible o reparable. En este caso el reparable es de 90.000. Como ustedes podrán apreciar en el PowerPoint, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Acá tenemos un ejemplo que lo que me dice es que tengo un patrimonio del año anterior de 35.468.000 soles. Este patrimonio del año anterior multiplicado por 3 me da 106.404.390 soles. En el cuadro inferior nosotros podemos apreciar que lo que tenemos es los préstamos que tengo con mis vinculadas de enero a diciembre. Tengo los préstamos ahí, 131 millones en enero, 127 millones en junio, 118 millones en diciembre, y tengo los préstamos detallados mes a mes. El monto máximo de endeudamiento que yo voy a tener es 3 veces el patrimonio. Esos 3 veces el patrimonio representan 106.404.390 que están en la tercera columna. Si de los 106 millones, lo máximo que me puedo endeudar para fines tributarios, cuyos intereses serán deducibles en el año, 106 millones. La tasa de interés anual 7.57, y me dice que el gasto que se devenga para fines contables es de 9.558.000, 830.000 en enero, 828 en febrero, 826 en marzo, y voy teniendo así el interés, el gasto financiero para fines contables que llega a 9.558.000. Sin embargo, para fines tributarios, el monto máximo de endeudamiento es 106 millones. Entonces yo voy a tomar esos 106 millones y lo voy a multiplicar por la tasa anual de 7.57. Y eso me da que mi tasa máxima, que mi interés aceptado tributariamente no son los 9.558.000, sino que son 8.000.000
63.000. 8.063.000 es el gasto tributario. La diferencia entre el gasto contable y el gasto tributario es 1.495.000. Ese 1.495.000 no es gasto aceptado, es gasto reparable. Ese será un gasto contable, pero tributariamente se convierte en una adición. No me aceptan la deducción de dicho gasto, ¿no? Entonces es importante que tengamos claro cómo debemos determinar ese préstamo en empresa de vínculo. Entonces, este es un segundo caso de gastos deducibles con limitaciones. Es decir, me aceptan la deducción pero con limitaciones. La limitación en este caso me dicen es que no debe exceder 3 veces el patrimonio del año anterior. ¿Qué pasa con un contribuyente? Y siguiendo con el mismo caso, la norma me dice lo siguiente: puede ocurrir que lo que nosotros tengamos es una empresa que se inicia operaciones o recién se constituye en el año. Inicia operaciones o recién se constituye en el año. Entonces, no tiene patrimonio del año anterior. No tiene patrimonio del año anterior. ¿De dónde tomamos el límite? Pues la norma me ha dicho que en estos casos, cuando es una empresa que recién se constituye, yo tengo que tomar en este caso su patrimonio inicial. El patrimonio inicial, es decir, el patrimonio con el cual se constituyó. Ese será mi límite para empresas que recién se constituyan, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de escisión de empresas? Nosotros decidimos hacer una escisión de empresas y ahí lo que tenemos que determinar es cuál es mi límite de los gastos de endeudamiento. A ver, tratemos de entender esto. ¿Qué me dice? A ver, leamos la norma para tratar de entenderla. Y me dice la norma lo siguiente: tratándose de sociedades o empresas que se excindan en el curso del ejercicio, cada uno de los bloques patrimoniales resultantes aplicará el coeficiente al que se refiere el párrafo anterior sobre la proporción que le correspondería del patrimonio neto de la sociedad o empresa excindida al momento del cierre del ejercicio anterior, sin considerar las revaluaciones voluntarias que no tengan efecto tributario. Lo que me está diciendo es lo siguiente: lo que nosotros tenemos es una empresa X y Z cuyo patrimonio al 31 de diciembre del 2012 me dicen a mí que era de 10 millones de soles. Ese era su patrimonio. Entonces X y Z en el transcurso del 2013, X y Z decide excindirse. Entonces X y Z se divide, se separa, y aquí tenemos la X y Z anterior y aquí tenemos la nueva, aquí tenemos otra empresa ABC. Entonces lo que me está diciendo es que para determinar el límite de estas empresas que se han excindido, yo tengo que tomar el patrimonio del año anterior, pero tengo que asignarlo de manera proporcional, Es decir, cuánto es lo que le corresponde a X y Z y cuánto es lo que le corresponde a ABC del patrimonio del año anterior. Y en base a esa proporción es que nosotros vamos a determinar cuánto es el límite. Vamos a suponer que X y Z pues tiene el 60% y este tiene el 40%. Entonces lo que vamos a decir, que X y Z para determinar su límite solamente tomará como límite no los 10 millones, sino el 60% de los 10 millones. El 60%, que son 6 millones, multiplicado por 3. Ese será su límite. ¿Qué pasa en el caso de fusión de empresas? En el caso de fusión de empresas, la norma me dice la siguiente, dice: en los casos de fusión, el coeficiente se aplicará sobre la sumatoria de los patrimonios netos de cada una de las sociedades o empresas intervinientes al cierre del ejercicio anterior. Es decir, si yo tengo la empresa ABC, cuyo patrimonio al 31 de diciembre del 2012 es de 2 millones de soles, y tengo la empresa X y Z, cuyo patrimonio al 31 de diciembre del 2012 es de 3 millones de soles, entonces para determinar mi coeficiente al 2013, lo que tengo que hacer es sumar ambos
patrimonios en la medida que se hayan fusionado y multiplicarlo por 3. Eso es lo que me señala la norma en ese sentido, ¿no? Entonces, hasta acá, señores, hemos visto las normas que están vinculados básicamente a gastos, gastos deducibles con limitaciones, pero por concepto de intereses.